Hola, en esta hora quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de 1 Corintios capítulo 2 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya crucificado, crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades, en mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy día la palabra del Señor quiere hablarnos sobre la sabiduría que viene de parte de Dios. El Señor quiere hablarnos este día que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Como dice esta palabra, el apóstol Pablo habla acerca de que cuando él fue a predicar la palabra, no fue con sabiduría humana, no fue con palabras tremendamente de que no se pudieran entender. Dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Podemos comprender a través de esta escritura que el Señor nos muestra que no es necesario que tengamos tanta sabiduría en las letras, en las cosas de este mundo, porque realmente Él dice que Él no quiso ir con otras palabras que no fuera predicar a Cristo crucificado, que era más importante predicar el Evangelio conforme lo que Jesucristo hizo y la salvación de las almas. Lo que había sucedido después que Cristo vino fue algo que marcó una diferencia en el antes y el después de la historia. Pero el apóstol Pablo está enseñando de que no es necesario que tengamos, quizá él podría haber ido con otras palabras, otras cosas más tremendas, como fue la ley de Moisés, como fue cosas que estaban predestinadas para que sucedieran. Pero la verdad es que la palabra del Señor nos está hablando este día y nos dice que es necesario que la sabiduría sea del Espíritu y no de hombres. Dice: y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí podemos comprender que el hombre y la mujer no tienen nada que poder entregar a alguien, sino es el Espíritu Santo que da revelación a través de la palabra, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Podemos comprender a través de esta palabra que estamos en tiempos muy peligrosos en los cuales se le está quitando la gloria al Espíritu Santo. Se le está quitando, hay tanta teología, hay tantas cosas que le están robando la gloria y la autoridad al Espíritu Santo, porque la verdad es que son tiempos peligrosos en los cuales estamos creyendo más o dándole más énfasis, más importancia a cosas que no significan tanto. Me explico. Por ejemplo, podríamos decir Jesucristo vino al mundo para salvarlo, pero fue tal día, Él nació a tal hora. Esas no son cosas que importen. Lo que importa realmente es la palabra que el Señor quiere entregar. La palabra, a ver cómo se dice, lo que Dios quiso hablar a través de la palabra. ¿Por qué estamos complicando tanto la predicación? ¿Por qué nos estamos llenando de sabiduría humana y no del Espíritu Santo? Porque a veces realmente le estamos quitando la gloria al Espíritu Santo.
Dice la palabra que cuando Jesucristo se fue y dijo, yo dejaré al Consolador, Él lo guiará, que Él le enseñaría el camino y Él lo guiaría. ¿Qué nos enseñaría? Pero lo que está sucediendo hoy en día es que se están formando escuelas teológicas donde realmente se le está quitando la gloria a Dios, donde realmente sí es maravilloso aprender teología, pero hoy en día cualquiera puede aprender teología. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? La revelación que viene por el Espíritu Santo genuinamente, la que viene del cielo y no de hombre, no de que en el hebreo, en el griego, ¿qué importa, querido hermano? Si la palabra ya habla por sí sola y el Espíritu Santo trae revelación. Le estamos quitando la gloria al Espíritu Santo y el Señor quiere que volvamos a aquel tiempo donde abríamos nuestra Biblia y el Señor nos hablaba a través de ella, donde podíamos leer lo que el Señor nos entregaba y no teníamos que buscar en una y en otra parte para ver qué significa, porque el Espíritu Santo nos revelaba. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no significa que no nos esté revelando. Es que estamos buscando la revelación en los libros. Estamos buscando revelación en cosas que dejó el hombre escrita, pero no lo que viene de profundo del Espíritu Santo, la revelación que viene de los cielos. Dice, en el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver quizás un ejemplo que eran los fariseos. Los fariseos tenían la doctrina, tenían la ley de Moisés, tenían todo y sabían todas las leyes. Pero ellos mismos crucificaron a Jesucristo porque no entendieron que no era solamente de regla, que venía una revelación de parte del cielo a través de Jesucristo. Ellos mismos lo entregaron a muerte, ellos mismos por el celo, por creerse más que el mismo Cristo de la gloria que venía del cielo. Es por eso que hay que tener cuidado, porque la altivez viene de es tan pequeño el espacio que viene para la vanagloria y creerse más que el resto. Y no estamos viendo que la revelación puede venir y el Señor puede usar a alguien tan pequeño y le puede dar revelación en una palabra, en un mensaje, que no necesita tener escuela teológica para que el Espíritu Santo le use para hablar cosas tremendas y maravillosas, porque el Señor hace como Él quiere y usa a quien quiere. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se da cuenta que el Espíritu Santo es el que da, el que revela el mensaje, el que da lo nuevo de parte de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, lo que el hombre con sus letras no puede comprender, porque es revelada a los hijos del Señor y no un teólogo, porque vuelvo a repetir, un teólogo puede ser alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pero quiere saber más de la Escritura, quiere saber más de lo que sucedió, quiere aprender cosas, pero no es revelado a ellos, sino a que cree en Jesucristo y entrega su alma a Cristo. Es por eso que el Señor hablaba a los hijos de Dios en parábolas, porque los demás no entendían, pero a ellos se les revelaba a través de parábolas. Dice que Dios predestinó estas cosas, estos misterios para aquellos que le aman, dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se da cuenta que el Señor revela cosas espirituales a los hijos del Señor.
No es necesario que vayas a estar 2 años en un instituto teológico, porque el Señor te puede revelar a ti, querida hermano, querida hermana. El Señor puede levantarte a ti de donde estás en este momento y puede entregarte muchos misterios, puede entregarte sabiduría a través del Espíritu Santo, en la palabra del Señor. A veces nos angustiamos tanto y decimos, no, es que esa persona no tiene una escuela teológica. Y cuando el Señor llama, Él capacita. No los manda a estudiar para poder usarlo. El Espíritu Santo, el que trata en el corazón, el que da testimonio del poder de Dios, el que hace la obra, el que da sabiduría, el que da los dones, el que da todo, el Espíritu Santo. Es por eso que dice que el Espíritu es de Dios, no es del mundo. Dice que lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, que no hablan por esas palabras, sino la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué maravillosa enseñanza el Señor nos da este día, que podamos comprender que el Espíritu Santo está para enseñarnos, para edificarnos, no es tan solamente para que Él nos consuele, también Él nos enseña. A veces nos angustiamos tanto, y vuelvo a repetir, porque decimos o menospreciamos al varón, a la mujer que no tiene un estudio bíblico, que no ha ido a una universidad bíblica. Lo menospreciamos, ignorando realmente lo que pueda hacer Dios con aquel Él le plazca. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso, ¿cierto? Es poder meditar acerca de estas cosas, que dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí podemos comprender la palabra maravillosa que el Señor nos trae este día, y que dice que no te menosprecien, ni que te menosprecies tú, ni que nadie te puede menospreciar, porque el Señor te escogió a ti para dar un mensaje potente, para poder hacerte quizá un pastor, un evangelista, para poder llevar un mensaje tremendo, para entregar una profecía, para poder hablarle a los inconversos y ellos fueran libertados a través de la palabra, para que salves alma, para que tú puedas ser usado en milagros, para que tú puedas a través del Espíritu Santo hacer cosas maravillosas. El Señor quiere que comprendamos que nosotros éramos y somos los vil y menospreciados. Es por eso que dice la palabra que muy difícilmente puede entrar un rico en el reino de los cielos. Porque usted dirá, alguien rico es que tiene mucha enseñanza, tiene mucha sabiduría, tiene mucho... Es por eso que no se pueden acercar a Jesucristo. Porque dirán en sus corazones, no, eso es para los pobres. Pero maravilloso que es para los pobres. Qué maravilloso no menospreciar la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso es pensar que el Señor escogió al drogadicto, lo transformó y lo hizo un predicador de su palabra. Qué maravilloso es pensar que el Señor tomó a un alcohólico, lo limpió, lo transformó y lo hace un evangelista. Qué maravilloso es pensar que el Señor puede levantar a una mujer que no tiene sabiduría quizás para los hombres, pero el Señor puede hacer cosas grandes con ella y contigo que estás escuchando. ¿Por qué te menosprecias si el Señor no te menosprecia? ¿Por qué piensas en tu corazón que no eres merecedor o merecedora de lo que el Señor quiere darte? ¿Quién te dijo a ti que el Señor te menosprecia? ¿Quién te dijo a ti, querida hermana y querido hermano,
que el Señor no te ve con otros ojos maravillosos y ve algo grande dentro de ti. Es por eso que la palabra nos enseña este día y nos dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque realmente Jesucristo fue menospreciado. Nació en un pesebre, en una humildad tremenda. Y fue menospreciado por los fariseos. Y fue menospreciado por los que se supone que tenían más enseñanza y más sabiduría. Y fue menospreciado por la gente. Pero maravilloso fue aquel que le recibió en su corazón como Señor y Salvador. Porque el Señor no menosprecia. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra que el Señor exalta al humilde. Por eso no es necesario, querida hermana, querido hermano, que tú puedas tener tantos estudios teológicos. Lo que importa primeramente es que tú busques del Señor en la intimidad, en la oración, y leas su palabra. Es todo lo que necesitas. Confiar en el Señor y pedirle que te dé sabiduría. Pedirle que te use para la gloria de su nombre. Pero esto no proviene tan fácilmente. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio que son nuestra rodilla, nuestra búsqueda constante. La lectura de la palabra, santificarnos, buscar del Señor y darle un tiempo a Dios que merece. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí podemos ver la palabra del Señor cumplirse, que dice que el Señor revela a través del Espíritu Santo. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos revela a nosotros, los hijos del Señor, misterios que nadie puede imaginar ni saber, porque al Señor le place, porque somos sus hijos. Y el Señor no mira lo que mira el hombre. Tú puedes verte a ti mismo y decir, no, yo no podría predicar la palabra porque soy alguien pobre, porque soy alguien que no tiene tanta sabiduría, porque soy alguien que no tengo buenas vestiduras, dirá en tu corazón, quizás no tengo buen lenguaje, ¿cómo va a usarme a mí el Señor? Pero esta palabra es maravillosa, porque nos habla que el Señor usa a quien quiere, que el Señor no te menosprecia como tú mismo lo haces, o como los demás lo hacen contigo. Hay ejemplos maravillosos en la Biblia de personas que no tenían sabiduría y que ni siquiera sus familiares creían en ellos ni ellos mismos en ellos. Y el Señor lo usó de gran manera. Dice, un ejemplo es cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Aquí vamos a ver un mensaje, un ejemplo maravilloso. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Dios? ¿Quién soy yo? Le dijo. ¿Quién soy yo para esta tarea? ¿Quién soy yo? Le dijo. Porque él se creía nadie. Él se creía merecedor de algo tan grande. Qué maravilloso es pensar estas cosas. Le dijo, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Porque él no creía que podía ser útil en este aspecto, de sacar un pueblo tan grande en victoria y sacarlo de una esclavitud. Él no lo creía. ¿Cómo el Señor le iba a usar a él para hablar con alguien grande y poderoso como era Faraón? Para que dejara ir ese pueblo que estuvo tantos años esclavo. ¿Quién era él para semejante tarea? Pero el Señor no veía lo que él veía. El Señor quería usarle y él tan solamente tenía que obedecer. Y qué maravilloso es cuando él obedeció a la palabra del Señor. Qué maravilloso lo que Dios hizo a través de él. Libertó a un pueblo esclavo, a un pueblo escogido por Dios. Lo sacó de la esclavitud gracias a la valentía de este varón, al sometimiento a la palabra del Señor, a poder creer aunque él no comprendiera, a poder decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no lo entiendo, pero sé que tú tienes planes grandes.
Le dijo al Señor, Señor, sabes, yo no soy capacitado, pero si tú me mandas, yo voy. Qué maravilloso mensaje el Señor nos está hablando a todos, ¿cierto? Se goza mi alma en gran manera con esta palabra, porque realmente a veces como hijos de Dios nos menospreciamos tremendamente y el resto también nos menosprecia. Pero el Señor no mira lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. Dice otro ejemplo, podemos comprender que José, que fue vendido, aún así Dios realizó los planes que tenía para él y fue alguien grande que ayudó a mucha gente. A este varón que era humilde, que era bueno, que el Señor le daba sueño, que el Señor le mostraba cosas y su hermano tenían envidia de él porque su papá lo amaba. Pero más dice que lo vendieron y que aún así lo blasfemaron, aún así estuvo preso y aún así el Señor lo sacó de ese lugar y lo puso donde él tenía planes para él, donde él quería salvar una nación. Qué maravilloso, ¿cierto? Que aunque lo menospreciaron, el Señor cumplió el propósito en su vida. Qué maravilloso es pensar en el poder del Señor si nos ponemos a analizar estas palabras, ¿cierto? Ahí tenemos a Esther, una mujer que después de ser una huérfana, Dios la sacó para ser la reina y librar al pueblo de Israel de una muerte segura. ¿Se da cuenta? Una huérfana. Una mujer que por su hermosura obtuvo, después de estar con muchas contrincantes, para poder obtener la gracia del rey y ser reina. Ella obtenió la gracia delante del rey. Y el rey le dio todo lo que ella pidió. Porque ella fue valiente. Porque ella, a pesar de que podía haber perecido si el rey no le dejaba entrar, podía haber muerto, pero se esforzó. Y el Señor la sacó en victoria. Y libró al pueblo de esa mortandad que venía para ellos. Se da cuenta que el Señor no mira la condición de esta mujer. No la mira, ella es huérfana, no, ¿qué voy a usar esta mujer? No, el Señor la exaltó para el propósito que Él tenía para con ella. Qué maravilloso es el poder del Señor. Qué maravilloso que el Señor no mira como mira el hombre. Qué maravilloso es como el Señor exalta al humilde y hace cosas poderosas. Otro ejemplo también tenemos en la palabra, como es David, que era pastor de ovejas y menospreciado por su propia familia. Y Dios lo hizo ser un guerrero, rey de Israel. ¿Se da cuenta qué maravillosa enseñanza el Señor nos trae este día? Que el pastor de ovejas, que era David, que cuando el profeta fue a buscar al rey que iba a ser el rey de Israel, ni siquiera su padre lo trajo al lugar donde estaban siendo presentados los varones. Porque David era pequeño de estatura, dice la palabra, pero de un hermoso parecer. Pero él no era capacitado para, quizás este varón veía, claro, el porte, él decía, no, tiene que ser fornido, no, tiene que ser alto, no, tiene que ser así y así, pero el Señor le dijo que no mirara lo que estaba delante de sus ojos. Y cuando se da cuenta que entre la casa no estaba el que iba a ser rey de Israel, le dijo, no, bueno, ¿no tienes más hijos? Claro, llamaron a David, que estaba pastoreando la oveja, alabando al Señor. De ahí el Señor lo llamó, de ser pastor de oveja. De ser el pastor de oveja era lo más menospreciado para ese tiempo. Y ahí estaba formando el Señor un guerrero. Ahí estaba formando el Señor a un rey de Israel. Lo estaba preparando en valentía, cuidando sus ovejas. Le estaba preparando para pelear por su pueblo y para poder cuidar de su pueblo.
Qué maravilloso, ¿cierto? Cuando nos podemos meditar que tus caminos no son mis caminos, como dice el Señor en su palabra, ni tus pensamientos mis pensamientos, dice el Señor. Porque aunque todos te han menospreciado, te dice el Señor, yo no te menosprecio. Aunque tú mismo no has querido comprender el llamado que yo te hice, yo te tengo predestinado para cosas grandes. No sigas menospreciándote porque yo te voy a exaltar. Así te dice el Señor, tú que estás escuchando este mensaje. El Señor ha traído este mensaje para decirte que el Señor no mira lo que todos están mirando, que el Señor conoce tu corazón y te va a capacitar para lo que Él te llamó a hacer. Que no depende de sabiduría humana, que depende de la presencia del Señor, que depende del Espíritu Santo y tu sometimiento a su palabra. Deja de menospreciarte, querida hermana y hermano. Deja de pensar que no eres digno para lo que el Señor te llamó. Deja de decirle a Dios, yo no soy apto, yo soy tartamudo, yo no tengo palabra, ni siquiera sé leer bien. Todas esas cosas le ha dicho al Señor. Mira mi vestidura, mira mi forma de hablar. Mira, Señor, no soy nadie. De ese nadie el Señor va a hacer algo grande. Porque el Señor exalta al humilde y al altivo Dios los mira de lejos. Por eso es que el Señor está trayendo este mensaje. A muchos de los que van a escuchar, el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes a través de este mensaje. Porque el Señor quería que lo escuchara este día. Deja de menospreciarte. Porque Dios te va a exaltar. Aunque nadie crea en tu ministerio, aunque nadie crea lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo, tan solo cree y verás la gloria del Señor moverse a tu favor y verás la palabra del Señor cumpliéndose en tu vida. Tan solamente depende de ti el tomarte fuerte de la mano del Señor y levantarte para tomar las armas que Dios te dio, para tomar el ministerio que dejaste pendiente, para volver a creer y volver al camino que dejaste a un lado. Es tiempo, querido hermano y querida hermana, de que empieces a creer en el Señor, que empieces a creer en Él más que en los hombres. No depende de la teología que hizo y formó el hombre, sino del Espíritu Santo que te va a guiar y enseñar, que te va a capacitar. Pero hay un precio alto que son tus rodillas, que es el tiempo de oración ante la presencia del Señor, que es el tiempo que tú dispongas para buscar del Señor. El Señor quiere ver tu esfuerzo y Él te va a exaltar. El Señor quiere que vengas a su presencia y le dé el tiempo que Él merece en tu vida. No lo pongas por último lugar, ponlo en primero y verás cómo Dios te va a dar sabiduría y verás cómo Dios te va a dar palabra y verás cómo tu vida va a cambiar para bien. Deja de menospreciarte, porque el Señor no te menosprecia. De lo vil y menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. El Señor no te ve como te ve el resto. El Señor mira lo que está dentro de tu corazón. Mira tu humildad y tu sencillez. Prepárate porque el Señor te va a usar. Que esta palabra haya sido de gran bendición para todo aquel que la ha escuchado. Que tenga un maravilloso día. Que Dios te bendiga.